La metáfora del perfume del libro de 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16 amplía nuestra visión del propósito que Dios tiene para su iglesia. El texto dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿Qué significa este texto? Para Pablo estaba muy claro el contexto, porque Pablo tenía en mente la imagen de la entrada triunfal del ejército romano, que después de una guerra ellos conquistaban los reinos y entonces entraban por las puertas principales. Y los primeros en entrar eran los magistrados, luego entraban los senadores, seguidos de las trompetas. Y luego venían los soldados que llevaban el botín de la tierra conquistada, seguidos por aquellos gobernantes capturados, los generales y el pueblo. Todos ellos estaban encadenados y listos para ser ejecutados antes del final del día. Entonces entraban los músicos y los sacerdotes que llevaban los incensarios. Y esto era una cosa muy usual en aquel tiempo, porque a lo largo del camino se podía oler el aroma de los incensarios. Y ahora viene la aplicación. Las víctimas conquistadas huelen a muerte porque se dirigían a ser sacrificadas. Y para el ejército victorioso, la fragancia tiene el dulce aroma de la victoria. El propósito de la lección de esta semana es poder reconocer que nuestro llamado como pueblo remanente de Dios tiene dos propósitos claros: ser embajadores de la salvación y también proclamar la justicia de Cristo. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 13 y para mí es una alegría grabar este bosquejo aquí en Argentina, donde estamos haciendo el evangelismo de la esperanza. El título de la lección número 13 es Una comunidad de siervos, y vamos a tocar dos asuntos en la parte de la comprensión del texto, en la parte de la exploración del texto. En primer lugar, embajadores del reino de Dios, y en segundo lugar, el pueblo remanente de Dios. Vamos a comenzar por el primer asunto: embajadores del reino de Dios. La Biblia usa varios símbolos para referirse al cristiano. Uno de estos símbolos es el embajador. Encontramos esta referencia en el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 hasta el versículo 20. Y allí encontramos algunas características del embajador de Cristo. La primera característica está en 2 Corintios 5, 18. Representa a Dios y a su reino. La segunda característica está en el versículo 19. Transmite la voluntad de Dios. En tercer lugar, la tercera característica es que es un agente de la reconciliación, 2 Corintios 5, 20. Y en cuarto lugar, acompaña a los reconciliados, 2 Corintios 5, 20 también. Cuando una persona se reconcilia con Dios, se convierte en embajador de Dios. Y para esto Dios nos llamó, para ser agentes de cambio. En segundo lugar está el tema de un pueblo remanente de Dios. El libro de Apocalipsis define claramente el papel del remanente de Dios para este tiempo. Y entonces algunas características. En primer lugar, este remanente anuncia la llegada del juicio. Apocalipsis 14, 7. En segundo lugar, presenta la salvación por medio de Cristo. Apocalipsis 22, 14. Y en tercer lugar, proclama la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 23, 1 y el versículo 14. En resumen, el remanente es la llama ininterrumpida de la verdad que brilla a través de la oscuridad en todos los tiempos. Y está muy claro que en el ministerio de Jesús nosotros encontramos dos acciones estrechamente vinculadas con estas características. Jesús hacía justicia y Jesús evangelizaba. Por eso que Mateo capítulo 10 y el versículo 7 y 8 dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitar a los muertos, echad fuera demonios. Y entonces al final dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero aquí el principio fundamental
que debe identificar al pueblo remanente de Dios es el amor, porque sin amor nada podremos hacer. Por eso Juan 13, 34 y 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos para con los otros. El amor debe caracterizar a todo seguidor de Jesús. Finalmente, un consejo que dejó Jesús para el remanente en este tiempo. Ustedes pueden anotar allí. Está en Hebreos el capítulo 10 y el versículo 24 y 25. Y dice allí: y consideren los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, congregándonos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dos elementos fundamentales: animarnos unos a los otros, y en segundo lugar, no dejar de congregarnos en la iglesia. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Cuando pertenecemos a una comunidad amorosa que también está ocupada haciendo el bien a otros, nosotros crecemos interna y externamente. Hay una bendición integral tanto para los donantes como para los receptores, para el que da como para el que recibe. Y en segundo lugar, la iglesia tiene una misión bien clara: proclamar las virtudes de la gracia de Dios y ser agentes de cambio. Entonces yo quiero terminar con un llamado. Yo te invito a revisar tu papel de miembro de la iglesia para convertirte en un verdadero siervo en el reino de Dios. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, por las lecciones de este trimestre. Bendice, Señor, a aquellos que con corazón sincero se aproximan a ti para ser verdaderos embajadores del reino de Dios, para ser el pueblo remanente de Dios. Los coloco en tus manos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.